Bienvenida, bienvenido a esta tercera cita con los diálogos de película, centrado en este caso en esta primera entrega en el cine español. Tras los dos primeros, sobre todo tras el primero, que era un poco el que rompía esa idea o esa propuesta que yo traía, un poco de hacerlo cronológicamente para que nos pudiera crear un andamio lo suficientemente claro de cuál es la evolución o los cambios, los diferentes elementos que configuran el nombre, época, directores, películas, la historia del cine español, como digo, marcado por la actualidad, que era la entrega de los Goya y centrado en la figura de Víctor Erice, que el amigo y compañero José Ignacio Fernández Doñá nos ilustraba. El otro día, ya el segundo diálogo, ya con Juan Baro, ya sí enlazábamos un poco y construíamos ese recorrido histórico empezando por el pasado, ¿no? Y concentrándonos, en este caso también, en otro cineasta, como era el nombre de Edgar Neville, un nombre fundamental, como pudieron ver en la historia del cine español, y además muy original en cuanto a la sorprendente que era dentro de los años 40 y 50, que era cuando trabajaba. Hemos trabajado sobre fundamentalmente dos cineastas y hoy vamos a dar un pequeño giro y nos vamos a centrar en una película. Nada menos que en la película mítica, uno de los títulos míticos de cine español, por muchos motivos, de los cuales ahora el invitado que tenemos esta tarde no nos va a hablar, y que es Raza, la película dirigida en el año 41 por el director José Luis Sáez de Heredia, un nombre que también merece la pena ser recordado y reivindicado, como ahora, como digo, el invitado tendrá oportunidad de contarlo. El invitado es Manuel Trenzado, y, como siempre, lo sitúo un poco para quien no lo conozca. Manuel Trenzado Romero nace en Granada en el año 1966, es licenciado en Derecho y doctorado en Ciencias Políticas por la UPR y tiene estudios en Cinematografía por la Universidad de Valladolid. Desde el año 93 está impartiendo clases en la UGR en los diferentes grados, en Ciencias Políticas, Sociología y Traducción e Interpretación, en asignaturas como, por ejemplo, Fundamentos de Ciencia Política o Cultura Española. Entre sus publicaciones se centra en la comunicación política y la cultura popular. La de mayor impacto, la que de alguna forma él destaca aquí, es Cultura de Masa y Cambio Político, el cine español de la transición, que es del año 1999, una publicación por la que recibió el premio Ricardo Muñoz Suárez en su tercera convocatoria a la mejor publicación sobre cine español publicada en el año 99, un premio nada más y nada menos que concedido por la Academia Española de Arte y Ciencias Cinematográficas. Eso fue frustrante porque yo, a ver, voy a cogerlo. Estoy interrumpiendo la presentación, esto no se debe hacer. ¿Tampoco? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, pero digo porque nuestro diálogo va a ser así de forma. Habida cuenta la confianza que tenemos desde hace muchísimas décadas, diría yo, ¿no? Digo, bueno, me han dado el premio a la Academia. Digo, ¿quién está nominada o nominado? Ya empecé a prepararme los agradecimientos y todo, pero no hubo ningún tipo de ceremonia ni nada, sino me llamaban por teléfono, que te lo hemos dado. Digo, pues muchas gracias. Pero se frustró mi traje de smoking, todo eso que estaba ya fantaseando, se acabó. Como diría López Vázquez, ya ataco las tres aficionados, que son todos unos aficionados. Es lo que ocurre con esas cosas. Bueno, pues esa publicación, como digo, Cultura de Masa y Cambio Político del Cine Español de la Transición, gana el premio Ricardo Muñoz Suárez y el premio Film Historia, en la 18ª edición, a la mejor publicación, el premio concedido por el Centro de Investigaciones de Film Historia de la Universidad de Barcelona. Aparte de eso, tiene una serie de artículos y capítulos en libros relacionados con el tema que vamos a tratar esta tarde, como por ejemplo el cine desde la perspectiva de la ciencia política, de la urna al celuloide, el cine electoral español, o el cine español de la transición, desmontando a Franco, ¿no? Sería un poco la línea, un poco la presentación de Manuel Trenzado Romero, que, como él ha dicho, nos conocemos hace muchos años, desde que éramos niños en el colegio. Así que, como he compartido muchas cosas muy buenas y algunas muy malas, pues tenemos mucha confianza. Entonces, si hoy ven que esto toma otro cariz diferente, entiéndanlo. Entonces, confianza ya se sabe, ¿no? Así que, Manolo, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por hacernos compañía. Antes de que comencemos a hablar sobre Raza, sobre Sáez de Heredia, te lanzo una liebre para que la persiga. Tres citas, tres referencias en diferentes épocas que nos pueden servir un poco para entender o para contextualizar un poco la película que vamos a ver. La primera aparece en la famosa Historia del Cine del año 65, escrita por Fernando Méndez Leite, padre, que cita o dice que tras ser la película elogiada en la Bienal de Venecia con los más elogiosos comentarios de la crítica europea, leo textualmente lo que dice esa Historia del Cine.
Raza fue dada a conocer en función de gala con auténtico sello de acontecimiento artístico. El público, puesto en pie, tributó ante el último fotograma proyectado el homenaje de su entusiasmo colectivo. Se premiaba así no solo un film de méritos evidentes, de tema oportuno y aleccionador, sino también el magnífico esfuerzo de nuestra industria cinematográfica encauzado hacia su racial soberanía. Raza, que acertó ya en su título para lograr llegar al límite de cuanto puede seguirse a un film de su género, era nada menos y nada más que el histórico desfile de imágenes de todas las heroicas tradiciones de la verdadera España, grande y digna hasta en los infortunios. Su experto animador había sabido desarrollar perfectamente el guión que trazara sobre un argumento escrito de modo perfecto por Jaime de Andrade, seudónimo que encubre la modesta y a la par interesante personalidad de un gran patriota. El cuadro de proyección adquirió la sencilla grandeza emanada de la pluma del autor de Raza, sin incurrir en exageraciones y recurriendo solo a expresiones literarias de eficacia irresistible. Fue el magno triunfo consecuencia lógica de la vigorosa exposición de hechos, por todos conocidos, guardados como documento de pristino valor en los archivos de nuestra historia. Esto es escrito en el año 65. 20 años más tarde, su hijo, Fernando Méndez Leite, es decir, el actual director de la Academia de Arte y Ciencia de España, escribía en una publicación sobre las 100 mejores películas del cine español esto sobre Raza. Título irrenunciable en cualquier repaso histórico al cine español, no solo porque se trata de la más nítida expresión del cine franquista, sino también refleja cuál debía ser la inspiración de un cine que comunicara al público español los valores fundamentales sobre los que se asienta el nuevo Estado. ¿Qué pensaba Franco sobre la familia, los valores militares y religiosos, el honor y, por supuesto, la raza? Todo ello muy bien rodado, con la escena del café entre mi favorita, eso es lo que dice Méndez Leite, dijo, por un técnico seguro y brillante e inspirado director de actores. En la semana que viene comenzamos en el Cine Club un ciclo dedicado a la directora alemana Leni Riefenstahl, cuya mítica película, una de las obras maestras de la historia del cine, es El triunfo de la voluntad. Cuando se edita en España las memorias de esta directora, Román Gubert hace el prólogo y dice lo siguiente, que yo creo que nos puede servir claramente pues, como punto de partida. Es aplicable tanto a Raza como a la carrera de Sáenz de Heredia. Dice, quizás ya va siendo hora de que empecemos a analizar esta obra cinematográfica, su obra cinematográfica se refiere al triunfo de la voluntad y a la obra de Leni Riefenstahl, insisto, extensible a todo lo que vamos a ver hoy, en sí misma considerada y dejando al margen las tristemente célebres circunstancias sociales, históricas y culturales por las cuales ha pasado a la posteridad, en beneficio del estudio de su talento para el cine, que no era escaso. Manolo, ¿por qué Raza? ¿Por qué has querido hablar sobre esta película tan mítica? Bueno, cuando Dios me comentó la posibilidad de intervenir en estos diálogos, pues me vino a la mente algo que nos sucedió a él y a mí hace 20 años exactamente. Tengo aquí la prueba de ello, que la voy a... Esto ya lo cierro. Sí, Los que venía al Cine Club Universitario, reconocer la tipografía y un poco el estilo, ¿no? Si os fijáis, el viernes 12 de diciembre de 2003, pues Juan de programó El triunfo de la voluntad y tuvo la idea de invitarme a mí para colaborar con la presentación. Yo pensé, digo, bueno, está bien, ¿eh? Un viernes a las 9 estaremos 4. ¿Quién va a ver una película alemana del 34? Oye, en la Facultad de Ciencias, que es donde estaba antes el Cine Club, estaban hasta los topes, 400 personas y fuera había gente esperando. Aquello tenía que tener alguna explicación, pero yo no la entendía. Hasta que nos dimos cuenta que eran todos alemanes. Todos. Los de Granada y alrededores vinieron a ver El triunfo de la voluntad. ¿Por qué vinieron a ver la película? Porque estaba prohibida en Alemania. Entonces tenía un carácter mítico, en ese momento ya no, tenía un carácter mítico y un morbo enorme ver El triunfo de la voluntad. Claro, aquello fue de lo más intimidante, porque ¿qué haces tú con 400 alemanes hablándoles de una película como esa, donde además cuando la proyectamos y luego hubo un debate, ellos manejaban referencias culturales que para mí por lo menos eran invisibles, pero ellos podían detectar cada detalle, los estandartes, etcétera, así que para ellos culturalmente tenía muchísimo sentido. Entonces, también recordé otra cosa, y ya engancho con la pregunta que tú me has hecho, esta más reciente, y quizá la recuerde algunas de las personas que estáis aquí. En 2016, en Historia de nuestro cine, en la 2, pusieron tal día como el 18 de julio, El santuario no se rinde. El programador, no sé qué estaba pensando, pero esa película del año 1949 de Arturo Ruiz Castillo sobre el santuario el asedio al santuario de la Virgen de la Cabeza,
que nunca me acuerdo en qué pueblo está de Jaén, en Andújar. Y entonces se lió un pequeño cirio, intervino Garzón, que era entonces el jefe de Izquierda Unida, presidente de la Asociación de Memoria Histórica, ya estaba Twitter funcionando a pleno rendimiento. Es decir, se armó una gran polémica por un 18 de julio haber puesto una película franquista como aquella. ¿Por qué tiene esto que ver con lo que me has preguntado? Bueno, yo creo que al modo alemán, pero en nuestro caso realmente nunca ha estado prohibido poner ningún tipo de película, Raza sigue de alguna manera siendo un punto referencial para muchas personas. Para personas que están de acuerdo con esa ideología y obviamente para personas que están en desacuerdo, pero en cualquier caso el franquismo no es algo todavía del pasado. Y digo no algo del pasado porque muchas personas en la actualidad, incluso gente muy joven, construye su identidad política en referencia a estas cosas, a la posición que se toma sobre esto y al tratamiento que hay que darle a aquello. Entonces, recordando esta programación que hiciste aquel día memorable, digo, bueno, pues vamos a tener nuestro propio triunfo de la voluntad y podemos ver en Raza, ¿no? ¿Por qué ver Raza en 2024? Raza fue rodada en el año 1941 y fue estrenada muy al principio del año 42, el 5 de enero, el día de la cabalgata de Reyes de 1942, y tuvo distribución de forma masiva, es decir, que se ponía en muchísimos cines aproximadamente hasta mayo o así. Fue una película que realmente estuvo en cartelera mucho más de lo normal para una película española. ¿Por qué tenemos que ver Raza entonces 82 años después, ¿no? Bueno, yo creo que por varios motivos. Uno, el que apenas he esbozado, de que sigue siendo una referencia identitaria para cómo construyes tu yo político para muchas personas, ¿no? Y la prueba es que durante los años recientes hemos tenido pues revisionismo histórico. Recuerdo usted los libros de Pío Moa, etcétera, e incluso con Raza tenemos nuestra propia revisión histórica. Aquí he traído un montón de libros, no sé si los ven, están de perfil. El más gordo de todo ello lo voy a sacar sin que se me caiga la pila. Raza, la novela escrita por Francisco Franco. Es obra del profesor Francisco Torres García, que es catedrático de instituto y profesor de universidad, que trabaja muchísimo con la Fundación Francisco Franco. Y publicó este libro en el año 21 con motivo del 80 aniversario, que recoge la novela de Franco anotada, con una nota muy erudita, un estudio preliminar de 400 páginas. O sea que lo de preliminar, pues habría que afirmarlo de otra manera, ¿no? Y es una erudición desbordante donde mantiene una tesis pues franquista, en realidad, ¿no? Y es que ha sido malinterpretado y tiene argumentos que hay argumentos, razonamientos y evidencias que podrás compartir o no. En mi caso comparto algunas cosas, pero la mayoría no. Pero realmente hay un estudio serio por parte de un sector social, político e ideológico que quiere debatir esto en otros términos distintos a los que tradicionalmente se ha entendido Raza o se ha entendido, por ejemplo, la figura de José Luis Sáenz de Heredia. Dejo que pesa lo suyo. Bueno, pues por tanto me preguntabas por qué ver Raza. Por curiosidad, porque el argumento es de Franco. Bueno, eso es un motivo ya en sí valioso. Pero yo creo que también por esto que yo acabo de comentar, de que sigue presente en la identidad de la gente, ¿no? Y también porque hay un problema más de fondo, y ya acabo el rollo y ya nos metemos en lo bonito que es el cine, ¿no? Hay un problema más de fondo, y es cómo un sistema democrático tiene que gestionar las imágenes del pasado. Y más del pasado no democrático, un sistema autoritario, totalitario, de una dictadura, como quieras llamarlo. Y es un problema que no solo de España, sino que se han enfrentado muchísimos países cuando han tenido que ver qué tratamiento hay que dar a imágenes incómodas, que nos recuerda a un pasado, para algunas personas, con el que no se sienten cómodos, confortables o identificados. La solución alemana fue prohibir, ¿no? Prohibir esto o prohibir cualquier tipo de homenaje a Hitler, o incluso los cómics Marvel, cuando salían los nazis, la cruz gamada no se veía, era un punto blanco sobre un fondo rojo, es decir, que hubiese borrado, ¿no? Hace años, me estoy enrollando y voy a quitar tiempo a la imagen, pero hace años, cuando tenía más ánimo, mi asignatura que ha comentado Juan de Cultura Española, voluntariamente el que quería venir de los estudiantes, íbamos a la misa de Franco.
En la iglesia del Sagrario, 20N. Era un ejercicio de observación participante, a veces de antropología, incluso, y estuve yendo 15 años y vi pasar todo aquello y cambiar las generaciones. Pues de vez en cuando se venían estudiantes alemanes y me decían: oye, profesor, ¿cuándo viene la policía? Y digo, ¿la policía? Dice, sí, para impedir esto, ¿no? No lo decían de mala fe, lo decían desde el desconcierto de que en su país eso era inconcebible realmente. Por tanto, ¿cómo gestionar las imágenes del pasado? Que es casi la siguiente pregunta: ¿cómo ver raza en este momento, ¿no? En 2024? Pues no nos queda otra que verlo de la única forma posible, que es contextualizándola de manera crítica. Cuando digo crítica, no es meterse con alguien o hacer un ejercicio de exaltación ideológica, sino crítica es entenderla. Entenderla en su contexto cinematográfico, en el contexto, ya lo veremos, del director, del contexto histórico, por supuesto, ¿no? Es decir, hacer un ejercicio que no sea un mero exabrupto, es decir, es una película facha y por tanto mala, ahora vamos a ir a ello, o es una película de Franco, por tanto es una película que no me convence. Bueno, vamos a contextualizar, ¿no? ¿Cómo se hace raza? ¿En qué contexto se ve? ¿Qué es lo que ocurre en torno a ella? Y es la única forma, yo creo, sensata en un sistema democrático de abordar las imágenes del pasado. Me temo que tristemente a la inmensa mayoría de la gente y en generaciones más jóvenes esto le resulta irrelevante por completo, y es comprensible y quizá puede ser hasta sano, ¿no? Pero en personas de cierta edad tenemos que abordar las cosas con la mesura, con los argumentos, con los razonamientos, con la evidencia. Frente a una visión como la del profesor Francisco Torres, a la que respeto totalmente, no se puede oponer diciéndole eres un facha, ¿no? Hay que entender las cosas y hay que ser capaz de debatir con argumentos y racionalidad, ¿no? Entonces era un poquito el preámbulo. Y lo que quería comentarles, estoy hablando de tú y de usted, todo mezclado, que ya no sé lo que hacer, la verdad. Tengo aquí, esto es, muchos de las personas que estáis, voy a hablar de tú, ¿vale? Que estáis aquí, usáis IMDb, Internet Movie Database, ¿no? La base de datos de Internet para el cine, que ahora mismo es casi el estándar cuando estás buscando información o datos. Esta es la filmografía, que son más de 40 películas de José Luis Sáez de Heredia, ordenada cronológicamente. Vámonos abajo, y luego volveremos a alguna de ellas, pero aquí tenéis Raza, año 42, es el año de estreno en realidad, y tenéis la puntuación que le dan los críticos de IMDb. Sobre 10 tiene un 3,4, ¿vale? Está muy mal valorada. Fijaros que el resto, bueno, tienen puntuaciones más arriba abajo, y su última película, Solo ante el Streaking, de 1975, es una película sinceramente horrorosa. ¿Tú recuerdas, Juan, de lo que decía el coronel Kurtz en Apocalipsis Now? El horror. Pues es el horror, ¿no? El propio José Luis Sáez de Heredia, en múltiples conversaciones que se han recogido, se avergüenza profundamente de ella, dice que es un espanto. Bueno, pues tiene un 3,3 según IMDb, y Raza, os recuerdo, tiene un 3,4. Es tan malísima Raza, la verdad es que, bueno, para eso estamos, ¿no? Lo hemos mirado también en Film Affinity, que es otra página de referencia, le da una puntuación malísima a Raza, un 3,4, y indica el número, se da cuenta Juan, de personas que han votado. Normalmente votan 100, 100 y pico, en Raza votaron 2000, y le dan al final un 3,4. Esto quiere decir que el componente ideológico es el que está motivando la valoración que se hace de la película, ¿no? Bueno, pues esto para empezar. Y ya me he comido casi la conferencia entera. Bueno, Juan, pues si quieres te digo cómo he pensado organizar esto, y en función del tiempo que tengamos, pues vamos más rápido. Yo te interrumpiré continuamente, tú haz lo mismo conmigo. Vale, venga. Y he pensado tratar el diálogo con 4 puntos. El primero es Franco y el cine. Ojo, no Franco en el cine, como aparecía, sino la relación personal de Franco con el cine. Yo creo que puede ser interesante y puede haber alguna cosa sorprendente. En segundo lugar, creo que es necesario contextualizar Raza en el contexto del cine bélico, patriótico, ideológico de la posguerra, porque si no, no entenderemos nada. No es un caso aislado, es el más conocido, probablemente el más importante, pero forma parte de un contexto de películas que se producen antes y que se producen después. Vamos a ver cuál es la situación. Luego la vindicación, ¿no? La Raza en el contexto de la filmografía de Sáez de Heredia.
muy por encima, y luego ya nos metemos de cabeza en raza la película en sí, el proyecto, el casting de directores, no sé si esto lo sabe, pero hubo un casting que decidió Franco quién iba a ser el director, cómo fue, un poquito hablar del argumento, haré spoiler, el elenco, los actores, y analizaremos unas cuantas imágenes, unas cuantas escenas, incluso si da tiempo hablaré de la versión de 1950. La película es del 41, estrenada en el 42, en el 50 se vuelve a reestrenar con modificaciones muy, muy profundas. He tenido alguna imagen, si me da tiempo la pongo, si no, pues se la cuento. Y finalmente, pues recomendaciones bibliográficas, por si a alguien le interesa, hay muchísimas cosas, pero solo el libro, pues toda esta montañita que me he traído aquí la proyectaré, y si alguien quiere más, pues que estaré encantado de ayudarle si es necesario. Empieza con Franco en el cine, que aquí es muy interesante su gusto por la cámara Pate Bari, que eso es muy curioso. Pues Franco era un cinéfilo, como veremos, pero también un cineasta amateur. Leí en algún momento que Franco tenía una cámara cuando estaba en África. Saben que con Millán Astray pues montó la Legión, y cuando salió de la Academia Militar pues fue a la guerra en África, y leí en algún lugar que tiene una cámara de 9,5 milímetros. Entonces Juan de me dice, claro, esa es la Pathé Bali, ¿no? Sí, esa es la cámara de Pate Bari, que era la que un poco el antecedente más claro de lo que hoy generaciones posteriores han conocido, y seguro que aquí los veteranos y los lo conocen, los de la sala, que es el Super 8, o el 8 o el Super 8, ¿no? Que era, digamos, la cámara casera precedente a la Betamovie cuando ya trabajábamos en vídeo, o pues ya posteriormente todas las cámaras, ¿no? Era lo que se tenía en las casas para grabar pues bodas, bautizos, comuniones y ese tipo de cosas, ¿no? Y te comentaba antes a Manolo, últimamente se está, bueno, reivindicando eso. Se ha creado una asociación internacional de cine familiar, entendido como cine que reúne las filmaciones hechas por personas en todo el mundo, y en algunos festivales de cine mudo, por ejemplo, ahora mismo se están haciendo montajes por parte de ese material que está, en muchos casos, por fortuna, depositado en filmotecas, y se están haciendo montajes donde se puede ver lo que rodaba la gente en su casa, o qué hacía con la Pathé Bari, pues en 1930, 40, 50, 60, ¿no? Y se están haciendo pequeños montajes para ver eso, ¿no? Entonces es curioso, precisamente, que tuviera una cámara de esas, ¿no? Bueno, pues en un reportaje de la época, el autor habla de esto, ¿no? Esto es muy interesante. Dice este libro, dice, en un libro del año 25. Dice, en pleno fuego tiene tiempo el ilustre teniente coronel Franco para emplazar su cámara cinematográfica en un trípode. Está hablando de la retirada de Shawen, un episodio bélico, ¿no? Tiene tiempo para emplazar su cámara en un trípode e impresionar una película de todo el combate que le recuerde este memorable día del 17 de noviembre del 24. O sea que tenía hasta un trípode, que no improvisó aquello, ¿no? Bueno, este es un poco el Franco aficionado. Luego se ha visto incluso en los nodos, él filmando con tomavistas en los años 60, filmando a los nietos, etcétera. Pero sí que tuvo siempre esa afición y rodó más películas. No han aparecido por ningún lado, y ha habido gente que se ha dedicado a buscarlas debajo de las piedras. La familia dice que no las tiene, y lo más probable es que todo aquel material fuese destruido en julio del 36, porque eso lo tenía Franco en su piso en la Castellana, que no es mal sitio en Madrid, que fue asaltado por los milicianos que lo arrasaron. Entonces ahí probablemente se perdieron para siempre estas tomas, que no tendrían ningún valor más que de tomas amateur, pero que históricamente hubiesen sido realmente interesantes. Voy a poner de fondo esto para que... Esto no, perdón, aquí. No es exactamente la toma o la retirada de Shawen, pero es Franco en la batalla del Ebro, allí detrás de una cámara, ¿no? O de un visor militar. Bueno, esto era un poquito la primera idea de un aficionado, como tantísima gente en la época. Pero es que además Franco tiene una relación con el cine como figurante. ¿Y qué significa como figurante? Bueno, Franco cuando vuelve, lo de Shawen que he comentado, hace que ascienda a coronel. Y cuando vuelve ya a España, pues se convierte en una figura pues, de cierta notoriedad pública. El conocido era Ramón Franco, su hermano, pero él también tenía una cierta notoriedad pública. Y hay una película muy interesante, no cinematográficamente, pero sí históricamente, de 1926, que se llama La mal casada, dirigida por un periodista de la ABC, Manuel Gómez Hidalgo,
que cuenta una historia trivial de un torero mexicano que viene a España, se echa una novia, no, una historia, ¿no? Pero lo que es valioso en la película es que, como Gómez Hidalgo conocía a todo el mundo, al quién es quién de Madrid y parte de Barcelona, los convenció para que aparecieran como figurantes en la película. Estamos hablando de más de 100 personas de la época de todos los ámbitos, empezando por Alfonso XIII, Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, militares como el Weyler, Sanjurjo, novelistas como Valle Inclán, Azorín, físicos como Blas Cabrera, si alguien de física sabrá que es la referencia española, toreros de todo tipo, y también Franco. Entonces aparece en 3 planos, os he traído uno únicamente para que esto no sea demasiado largo, y vamos a ver Franco figurante. Esta es la versión corta. Aparecen 3 planos, están justamente en la casa de Natalio Rivas, teniendo una conversación con Natalio Rivas, la mujer de Natalio Rivas, la nieta de Natalio Rivas, Millán Astray, Franco y los 2 actores de la película interpretando sus personajes. Uno de esos actores, lo veremos en Raza, es José Nieto. Bueno, he recortado unos segunditos nada más, pero yo creo que puede ser interesante. Está sin sonido. Este es don Natalio, ¿no? Y este es Franco, de jovencito, claro. Bueno, no tan jovencito, él tenía 34 años. Y también, como curiosidad, y aquí a Juan le debo su buen ojo clínico y su perspicacia, este es el cartel de La Malcasada, donde aparecen algunas caricaturas y hemos localizado que pensamos que Franco es ese. Esta caricatura de aquí. O sea que Franco tenía esa notoriedad. Y Ramón Franco, como digo, también aparece, y hasta 100 personajes. Bueno, pues esta es un poquito la idea de ese Franco figurante, que es muy curioso, como decía José Nieto. Los que habéis visto Raza es el hermano malo, el hermano malo Pedro Churruca. Fijaros la conexión tan loca que he descubierto, o que me he dado cuenta de ello, no he descubierto nada. José Nieto es el protagonista y está ahí, no lo hemos visto en la escena, pero está en la misma mesa con Franco. Luego aparece en Raza, como uno de los protagonistas. Y luego aparece, no sé si alguien ha visto esta película, y al tercer año Resucitó, de Rafael Gil, que adapta un libro de Vizcaíno Casas, no sé si alguien la ha visto. Pues aparece haciendo de Franco, ya muy de mayor, José Nieto. O sea que este hombre tenía o una fijación o el destino que lo perseguía. Bueno, por tanto, esta es la segunda cosa, ¿no?, de Franco como figurante, ¿no? Vamos a pasar a el Franco guionista. Y Franco como guionista, lo primero es decir que Franco escribió mucho más, no solo que cualquier militar de la época, sino escribió sorprendentemente una enorme cantidad de cosas. Literariamente muy pocas. Ahora voy a citar 2 obras literarias. Pero Franco tiene una cantidad enorme de escritos militares, técnicos, incluso dirigió una revista de historia militar. Es decir, que era alguien al que no era ajeno en absoluto la escritura, los discursos, si queréis, grises y literatura gris y aburrida, pero lo escribía Franco. Es decir, tenía cierta maña escribiendo. Su primera experiencia, llamémosla literaria, es este libro del año 22, esta es la reedición de 1939, que me ha prestado José Ignacio Fernández Duñá de la biblioteca de su padre, cosa que te agradezco, José Ignacio, que se llama Marruecos, diario de una bandera. Digamos, son los diarios de su experiencia en la guerra de Marruecos, cuando estaba montando con Millán Astray la Legión. Y bueno, es un libro que se lee con curiosidad, año 22. Pero su siguiente obra, hay que esperar, y ya enlazamos, es Raza, la novela. Esto es la primera edición del año 42, editada por la fantasmal editorial Numancia, es decir, que se creó una editorial exprofeso, porque creo que ya en ISBN, no tiene más, ¿no? Y escribió la novela Raza después de la Guerra Civil. Probablemente la acabó en el invierno del año 40 y fue editada con bastante calidad de papel, gramaje, etcétera,
y publicada después de la película. Ojo, si os fijáis en la portada pone novela. Es decir, Franco no escribió un guión de película, pone novela. Pero si abrimos, pone nuevamente raza anecdotario para el guión de una película. ¿Novela o guión? ¿Qué es? Son ambas cosas. Es decir, esto no es un guión cinematográfico, en absoluto es un guión técnico, es más bien un argumento, pero tampoco es una novela, tiene pocas descripciones y está muy dialogada. Entonces, es una especie de híbrido que estaba pensado realmente con la finalidad de convertirse en película sin ser exactamente un guión ni exactamente una novela. Lo escribió con el seudónimo muy conocido, ya lo saben ustedes, de Jaime, ¿de ustedes o vosotros? Ya, de vosotros, Jaime de Andrade. Lo de Andrade es por un apellido materno, que viene de la rama materna de la familia de Franco, ¿no? Y realmente cuando se publicó la novela era de dominio público, se sabía públicamente que era Franco. Incluso hay una biografía de Franco publicada tan tempranamente como en el año 43 donde ya lo dice claramente. Y en 1964 Franco tuvo el cuajo de ir a la Sociedad General de Autores para escribir el nombre de Jaime de Andrade para el tema de los derechos, ¿no? Es decir, que no era un secreto en absoluto, aunque mantuvieron siempre esa ficción de un autor llamado Jaime de Andrade. Ya lo que he leído yo antes de lo que decía Mendelete padre, de el patriota, no sé cuánto, esas cosas, evidentemente estaba jugando con esa baza, ¿no? Es que si tú lees las críticas en Cinegrama, en la revista de la época, las 3/4 partes alabando al argumentista. Entonces, estaba claro que algo se había filtrado, ¿no? Por ahí. Bueno, y luego tiene un libro más con el seudónimo masónico de Jacques Bor, que son escritos suyos publicados en ABC sobre la masonería y recogidos en un tomo. Los publicó en el año 51 porque necesitaba 3 libros para poder inscribirse en la SGAE. Entonces lo publicó. Digamos, en temas no militares o no técnicos, es la obra de Franco. Y luego tenemos, de alguna manera, al Franco actor, ya no figurante, sino actor, si me permitís, ya con un poco no sorna, pero relativizando. Franco, por supuesto, no va a dar tiempo, pero salió infinidad de veces, como es notorio en Nodo. Tenía un operador personal para él, que es el que tomaba a Franco, cuando monográficamente, ¿no? Como de algo, vamos. Y sabía cuál era su lado bueno, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, durante la Guerra Civil, en los noticiarios del Departamento Nacional de Cinematografía, pues volvió a salir Franco. Esto es esperable y lógico. Pero luego tenemos algo muy especial, como es la película Franco, ese hombre, de José Luis Sáez de Heredia, de 1964. Una película que la hacen al calor de lo que se llamaron los 25 años de paz, la conmemoración de los 25 años del final de la Guerra Civil Española. Y una película producida por el Estado, pero que toma como proyecto José Luis Sáez de Heredia, pone su dinero, estaba convencido de ello, y de un cortometraje para proyectar tipo Nodo en los cines, pues lo convirtió en un largometraje, ¿no? Franco, ese hombre que tuvo pues, una cierta repercusión. Y obviamente ahí sale Franco. Vamos a ver un fragmentito de la escena final porque es súper interesante. ¿Por qué es súper interesante? Porque veremos la sala de proyecciones del cine que tenía Franco en el Pardo, se ve ahí, y luego iremos a eso también, Juan de, y dice, y proyecta en esa sala Franco, ese hombre, ¿no? O sea, esto es metacine. Metacine. Y dice, bueno, después de haber visto esta película tenemos a su protagonista. Y sale allí Franco sentado en una silla y José Luis de Heredia le pregunta. Entonces es interesante por varias cosas. Por lo de metacine, que es una cosa muy curiosa. Un Franco incomodísimo, vestido de civil, y sobre todo un Sáez de Heredia que Franco está sentado, Sáez de Heredia está de pie con un micrófono y está pues casi como haciendo una reverencia, ¿no? Y entonces vamos a ver la primera pregunta que le hace Franco y la respuesta. No hay nada especial en la pregunta ni en la respuesta, es más bien la curiosidad. De su vida, nos adelantamos para esperarle con nuestros equipos en la sala de proyección del Palacio del Pardo.
Señor, aunque comprendemos que es imposible contener en los límites cinematográficos una biografía tan amplia y tan trascendente como la de su excelencia, todos los que hemos trabajado en esta obra que acabamos de presentarle, desearíamos que nuestra labor estuviese a la altura del entusiasmo y la devoción que hemos puesto en ella. Nuestro deseo es rematar este apunte biográfico con la presencia actual de su protagonista. Y a tal objeto, si su excelencia lo permite, quisiéramos hacerle unas preguntas. Con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cuál es para su excelencia la clave del arco que cubre estos 30 años de la historia de España? Las cualidades permanentes del pueblo español, el haberle devuelto la confianza en sí mismo y la fe en España. Bueno, lo he cortado ahí, ¿no? Pero hay como 10 minutos más. Bueno, esto es un poco la curiosidad de ver a Franco casi interpretarse a sí mismo, ¿no? Porque es una respuesta evidentemente memorizada y tal, hay un cierto grado de actuación en ello, ¿no? Bueno, pues ese es el Franco actor. Hubo un tercer proyecto sobre Franco de José Luis Sáez de Heredia llamado El último caído, que quiso montar ya muerto Franco en el año 76-77. Quiso hacer un documental para cerrar el ciclo, pero encontró obviamente todas las pegas posibles, porque y quería entrevistar, como me ha recordado Juan de, al propio rey Juan Carlos y tal, y todo el mundo miraba para otro lado, le dieron la espalda. No era el momento en absoluto de hacer una película de homenaje a Franco en el año 76 o 77, pero él quiso hacerlo porque era un franquista convencido que jamás renegó lo más mínimo de su devoción por Franco y de su devoción por su primo, José Antonio Primo de Rivera, y fue un hombre que mantuvo su perfil con total honestidad hasta el fin de sus días, ¿no? Bueno, y incluso lo de Franco actor, no sé si podemos contar chistes o ya... Estamos en confianza. Sí. Digamos, porque hay chistes de la época que he podido recopilar, chistes que son falsos en el contenido, pero dicen que Franco conoció una vez a Rita Hayworth. Dice, bueno, usted es Rita Hayworth, que usted es española, es Margarita Cansino. Usted es la protagonista de Hilda. Dice, pues sí lo soy. Y usted es Franco, es el protagonista del Nodo. Es decir, que esto obviamente no pasó, pero si no eres Vero, es Bene Trovato, ¿no? Dice los italianos. Bueno, y lo último ya, porque no... El cinéfilo, eso es muy interesante. Que es Franco cinéfilo. Franco cinéfilo, es decir, ya no aficionado a hacer películas, sino a verlas. Franco era, pues, desde pequeño muy aficionado al cine, le encantaba, imagínate, no podía ser menos Boyest, que es una película legionaria, ¿no? Y le gustaba mucho ese tipo de aventuras, como por otra parte el cine americano le gustaba mucho a Hitler, y en fin, era muy común esta cinefilia entre los dictadores de esa época, pero Franco lo llevó a más. ¿Por qué? Porque en el Pardo, el teatro que tenía, había un teatro para los reyes, él lo convirtió en sala de proyección. Y que creo que todavía se mantiene. Y entonces tomó la costumbre de proyectar películas. Hasta el año 46 proyectaba películas de cine español un poco episódicamente, ocasionalmente, pero dice Caparrolera, al que le estoy copiando todos estos datos, que tuvo que dejarlo porque aquello era como la escopeta nacional de Berlanga. Es decir, que con motivo de la proyección iba todo el mundo a pedirle favores, a medrar, como el señor Canivel, ¿no? Con lo cual aquello pues pasó totalmente porque ya estaba harto. Pero en el año 46 retomó las sesiones en el cine del Pardo y lo hizo de forma muy concienzuda, a razón de 2 películas por semana. Proyectó, esto lo ha investigado en toda la documentación el fallecido José María Caparrolera, 2000 y pico películas. Como digo, a 2 por semana, como el Cineclub Universitario de Juan de, ¿no? Ahí vamos. Y bueno, y eran películas que además iba Franco, iba su mujer, iba gente del servicio, a veces iban los ministros con las mujeres, no mucha gente, pero que se lo tomaba muy en serio Franco. A veces elegía las películas, otras se le iban pasando, ¿no? Y aquí tenéis que incluso se puede comprar en todo colección, que imprimía los programas de mano de esa proyección privada. En este caso, que es una película del año 54, nada más y nada menos que El mundo submarino de Raoul Walsh. Además, tenía un buen equipo de sonido, que se lo ponía en serio. Normalmente el programa solía ser un número de Nodo o algo por el estilo, o de la revista Imágenes, que también producía Nodo, o en este caso tenéis un documental de la Delegación Nacional de Sindicatos. En fin, poníamos un documental, luego descanso, que era la merienda,
y luego veían la película. 2000 y pico películas hasta el año de su muerte. Caparrós las ha investigado porque tenía toda esta información y la mayor parte de las películas eran de los Estados Unidos. Unas 1500 películas americanas, la siguiente nacionalidad española y el resto ya muy disperso. Veía mucho cine americano. Y por géneros, lo que más veía o se veía en las sesiones del Pardo eran comedias. Luego dramas y luego ya muy lejos, muy perdido por ahí, pues cine militar, etcétera. En fin, no corresponde un poco al estereotipo de lo que podíamos esperar del diseño de las sesiones. Y había también, no ha venido hoy José Abad, pero este dato le encantará, 8 películas de fantaterror español. De muertos vivientes o algo así. Que... o eso, o el acorazado Potenkin, que a lo mejor para él era fantaterror. Sí, efectivamente. En fin, esto es un poquito esta faceta de la relación de Franco con el cine y no de la presencia de alguna manera, ¿no? Bueno, pues... La idea sería ahora, lo que tú decías, que me parece muy interesante contextualizarlo con la época, es decir, vale, porque Raza no nace por arte de magia, sino que hay un contexto en toda Europa en ese momento, no solamente en España, sino en otros países, Italia y Alemania, en los cuales ese tipo de cine, ese tipo de hacer películas con ese discurso, y con esa manera incluso de discurso de qué estás contando y discurso de cómo lo estás contando, se está planteando de una forma muy clara, ¿no? Claro que sí, y es que además, si queremos hacer la relación fácil, Italia estaba haciendo un cine parecido. Tenemos incluso Sin novedad en Alcázar, sobre el Alcázar de Toledo, porque hay una producción italiana de Phil Vasoli, dirigida por Augusto Genina, ¿no? Pero luego teníamos también Escipión el Africano, Campo de Mayo, había películas, Campo de Mayo, cuyo argumento sugirió Benito Mussolini. O en Alemania estaba El judío Sis, o tenían los Rothschild, que es una película súper curiosa, antisemita. Así que no era raro que las productoras, muchas veces productoras estatales, produjeran películas con una cierta orientación en relación con sus gobernantes. Pero yo lo que quería comentar son las películas españolas de guerra civil, en las cuales la guerra civil es el nudo, el núcleo temático de la película. Y el caso es que no hay tantas y se agrupan todas en 3 años. Y ahora veremos el porqué, o por lo menos trataré de dar una interpretación. Este señor que he nombrado antes, el del libro grande de Franco, ¿no? La ha contado todas y dice que en los años 40 películas sobre la guerra civil hay un 8%, es decir, que no, de la producción española. Esto no es mucho. Yo hice el mismo cálculo de películas sobre la guerra civil durante la transición y me salió un 10%, a pesar de esa imagen popular de que el cine español solo son películas de la guerra civil. Luego te pones a contarlo y no es verdad. Realmente no es verdad cuando las cuentas, pese a la percepción de que son omnipresentes. Y lo mismo ocurría en los años 40. Fijaros que se agrupan todas en un breve plazo. Vamos a repasarlas muy por encima, no las podemos comentar, pero son interesantes. La primera claramente es Frente de Madrid. Algunas la ponen del año 39, otros del año 40 de Edgar Neville, que Juan Baro el otro día nos la comentó, una película italiana de la productora Basoli, pero dirigida por Neville, y que se ambienta en el Frente de Madrid en la Guerra Civil. La segunda, que es italiana, pero lo he metido aquí, Sin novedad en el Alcázar, en italiano El asedio del Alcázar, que es una película con una narrativa fílmica muy sólida, que escoció un poquito a los críticos falangistas de primer plano, como diciendo, oye, nuestro episodio heroico numantino, Numancia, como la editorial, no es casualidad, lo han hecho los italianos, ¿no? Algo habrá que hacer. Pues tuvieron la mala idea de hacer el crucero Baleares. Digo la mala idea porque aquí trataban de glorificar a la Marina Nacional en un episodio de la Guerra Civil, pero la película era tan sumamente mala, en términos fílmicos, que en la proyección previa que hicieron al almirantazgo, los propios militares de la Armada dijeron que eso estaba prohibido y que quemaran las copias. Entonces, realmente arruinó a la productora y ahí se quedó ese intento de glorificar a la Armada. Este sí tuvo éxito, Escuadrilla, de Antonio Román. Antonio Román, que es un hombre muy vinculado, luego lo vamos a ver, a José Luis de Heredia, aquí con un equipo de aviadores durante la Guerra Civil. José Luis de Heredia es autor del guión técnico junto con Antonio Román y supervisó la película, y ahí está todo el elenco de Raza haciendo Escuadrilla antes de Raza. Es decir, que, digamos, le compraron el pack a los actores de Escuadrilla. Por tanto, la Marina, desgraciadamente para la película, la aviación
Y luego una película muy rara, pero muy curiosa, de Juan de Orduña, que se llama Porque te vi llorar, ¿no? Donde se ambienta después de la Guerra Civil, pero el núcleo dramático, lo que es el desencadenante del film, ocurre durante los primeros días de la Guerra Civil, cuando unos milicianos secuestran y violan a una chica, la protagonista, que queda embarazada y tiene el niño. Y después de la Guerra Civil viene el miliciano reclamando la paternidad. La película es un dramón muy, muy interesante, que además los dos actores aquí que no se ven, que interpretaban al marido y a la mujer, o al padre y los actores reales eran hermanos. Y entonces la crítica de la Iglesia dijo que aquello olía mal, o alguien hizo esto, ¿no? Luego tenemos Raza, y no sé si lo podréis ver, ahí no pone Raza, sino Due Strada, las dos calles, o las dos calzadas, ¿no? Porque en la distribución de Raza que se hizo en Italia, pues le cambiaron el nombre y le pusieron este título. En Alemania es muy complicado, se estrenó muy tardíamente y le pusieron Mártires a Raza. Pero bueno, ahí está Raza en el año, os recuerdo, estamos en el 41, el 42, Rojo y Negro, de Carlos Arévalo, que glorifica la Quinta Columna y a Falange, una película entre lo amateur y la vanguardia, una cosa realmente interesante. Boda en el infierno, de Antonio Román, el de Escuadrilla, también con una historia un poco delirante, pero que sucede también en el Madrid de las checas republicanas. Y ahora películas castrenses, es decir, no sobre la guerra civil, pues están ambientadas en otros periodos, pero glorifican al ejército. Arca, de Carlos Arévalo, también tenemos a Alfredo Mayo. La delirante Amira Legión, de Juan de Orduña. Digo delirante porque hay una especie de prisionero de Zenda, van a un país imaginario. O una muy desconocida, me ha costado lo más grande poder verla, pero lo he conseguido, Legión de Héroes, que es una película colonial sobre el Sáhara. Es decir, pero no va mucho más allá en películas castrenses o de la guerra civil que los títulos estos. Entonces, ¿por qué se agrupan tan pronto? ¿Por qué no hay muchos más? Hay que esperar a alguna referencia en Boda en el infierno, o al Santuario no se rinde, que es del año 49, que es la respuesta muy tardía a Sin novedad en el Alcázar, ¿no? Porque ya es una versión española, pero se corta todo el año 42. ¿Hay motivos para ello? Yo tengo la hipótesis de que hay motivos políticos, y que son cambios de dos tipos. Uno es la Segunda Guerra Mundial, donde ya a finales del 42 empieza aquello a cambiar en el norte de África, la guerra en Rusia da la vuelta. Es decir, no convenía excitar una imagen que vinculara, siquiera por el cine, a la España de Franco con lo que en aquellos momentos estaba empezando a ser los derrotados, y más bien había que vincularla a los aliados. Esto es mucho más sofisticado que esta frase tan quizá burda y superficial que acabo de comentar. Internamente también se produce en ese año una revolución, entre comillas, política, porque Falange deja de tener la fuerza que estaba teniendo. De hecho, Franco defenesta a Serrano Suñer, su cuñado, que era ministro de Exteriores, que además era el secretario general de Falange, y que había adquirido un enorme poder. Era, en este caso, pues pro-nazi, por decirlo de alguna forma, y por estos motivos políticos internos, más los motivos de la guerra mundial, realmente no es que haya una prohibición. Oigan, no hagan ustedes películas de guerra civil o de exaltación militar, eso no ocurrió así en absoluto. Pero no era el momento adecuado para hacer este tipo de películas, que además, teniendo en cuenta lo que había pasado con el crucero Baleares, incluso con Rojo y Negro, que a los pocos días hubo quejas por parte del ejército y la retiraron porque estaba glorificando a Falange, ningún productor arriesgaba un céntimo en meterse en un lío. Entonces, este cine, que parece que es el que define cine español de los años 40, cine de la guerra civil y La Leona de Castilla, ¿no? Bueno, pues claro que está ahí, pero había infinidad de cosas, muchísimas cosas más. Entonces, seguramente estarás de acuerdo conmigo, Juan de, que hay que leer de otra manera y hacer, si procede, un canon alternativo del cine español de esa época, donde encontramos cosas alucinantes, ¿no? Totalmente, y de hecho además algunas de esas cosas se han podido ver en el Cine Club a raíz de los ciclos dedicados a Fernando Fernández Gómez. Cuando digo el destino se disculpa, que es una magnífica comedia hecha unos cuantos años más tarde de Raza por el propio José Luis de Heredia. Mira, hay otro tipo de cine. Es cierto que Raza, como ahora tú explicarás, plantea una serie de líneas temáticas que después se van de alguna forma a continuar. Por ejemplo,
pues el cine de corte militar, el cine de drama familiar, etcétera, etcétera, pero el cine español de esa época es mucho más rico, mucho más amplio, como además también otro día, y con Juan Pablo tuvimos la oportunidad de ver, por ejemplo, con Colegas Neville, ¿no? Es decir, hay una mayor variedad. ¿Qué ocurre? Que es cierto que coinciden que hay títulos muy señeros, muy reconocibles, y que parece como que eso oculta por completo y que es muy cómodo, y eso también lo entiendo, y a la hora de la didáctica, de explicar algo, de contar algo, es muy como decir, no, esto es esto, y esto son 3 cosas. Vale, sí, es decir, no es mentira, pero no es verdad del todo. Entonces ahí depende también de la capacidad para intentar enfocar, es decir, no, vamos a ver, es que hay muchas más cosas y se pueden ir comparando, y además la calidad de esas cosas, ¿no? Porque la calidad de estos títulos es lo que realmente es lo que va, digamos, es lo que va a marcar, ¿no? Que es lo que vamos a tener un poco la oportunidad de ver ahora, ¿no? Porque la calidad como cine de muchas de estas películas es muy interesante. Ahí apareció, y incluso hasta por los propios carteles de las películas que has podido ver, se nota mucho la influencia de, bueno, las películas coloniales norteamericanas, Tres lanceros bengalíes, etcétera, etcétera. La misma escuadrilla, el crédito es exactamente igual que las famosas películas de aviación de la Primera Guerra Mundial que dirigió Howard Hawks. Es decir, hay una serie de referencias y de guiños que la propia película asume no solamente en el cartel, sino asume en la propia narrativa, y ya va a depender, evidentemente, de la calidad de cada cineasta para que sean mejores o peores. No es la ideología la que condiciona la calidad de la película, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que quiero que veamos también ahora, ¿no? Sí, tú sabes que a mí me encanta Manuel Murotti, Murotti, empezó en los años 40, y Murotti no tiene nada que ver con esto que estamos viendo. Sin embargo, es un cine que marca también su momento a finales de los años 40. La de La Baida, por ejemplo, Baida, otro nombre fundamental. Magnífico. O el propio Rafael Gil, que hizo Gil. cosas muy variadas. Bueno, pues siguiendo con esta idea de segmentar la intervención, ahora vamos a contextualizar. Ha sido muy breve la contextualización que he hecho, lo reconozco, ¿no? Pero ahora toca contextualizar no desde el punto de vista histórico o de argumentos de película, sino la filmografía de un autor. Vamos a zambullirnos un poco en la cinefilia. José Luis Sáez de Heredia tiene una biografía muy interesante. Él, para empezar, esto se resalta siempre, pero es que influyó en su vida. Él viene de una familia, los Sáez de Heredia, que están emparentados nada más y nada menos que con Miguel Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera, el dictador, era el tío de José Luis Sáez de Heredia. Y su primo hermano, era José Antonio Primo de Rivera. Pero es que además una de sus hermanas, porque eran muchos hermanos, estaba casada con José Luis Arrese, que cuando defenestran a Serrano Suñer es el que toma el mando de Falange. O sea que es un hombre que vitalmente, familiarmente, se ha movido en esos ambientes. No es que la familia fuera rica, pero vivía bien, trabajaba, incluso se pudo financiar su primera película con dinero familiar, por ejemplo, como hizo Luis Buñuel, por otro lado, ¿no? Sí. Es decir, que era un hombre que vivía en un ambiente donde había cultura, había lectura, había cine, y cultivaba unas relaciones sociales pues, de un nivel muy importante. José Luis Sáez de Heredia, aparte de estas condiciones vitales que casi le cuestan la vida durante la Guerra Civil, como veremos dentro de un momento, luego cuando hace cine fue productor. En muchas ocasiones se jugó su dinero con Chapala Film, que era su productora. Hizo gratuitamente, asumió durante 4 años la dirección de la Escuela Oficial de Cinematografía, que antes tenía este nombre, a ver si lo digo, Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Él dijo, esto no sirve, Escuela Oficial de Cinematografía. Y con toda su influencia, porque conocía a todo el mundo, en el mundo del cine español, y tenía vinculación con las instituciones políticas, consiguió dinero para montar la escuela en condiciones. Inventó una cosa que se mantuvo, que era las películas de fin de curso, que vimos el otro día, las de Carlos Saura en el Cine Club, que se vieran en un cine en Madrid de la Gran Vía, invitando al todo cine de Madrid, productores, etcétera, y de ahí salieron carreras. O sea que hizo una gran labor, aunque luego finalmente tuvo que salir de allí porque la siguiente generación, no es las que lo pusieron a él, porque fue una petición de los estudiantes, como Martín Patino, pongan a Sáez de Heredia, pero la siguiente generación ya lo identificó como un icono franquista y le hicieron la vida imposible, y él dedicaba su tiempo y no cobraba nada, y dijo, pues, iba a decir lo que Fernando Fernán Gómez, ¿no? Bueno, aquí tenéis al joven Sáez de Heredia. Ese es el aspecto que tenía cuando rodó Raza, no sé si lo veis, tan pequeñito. Él es del año 1911, tenía la misma edad que Alfredo Mayo, no el mismo físico, pero sí la misma edad.
Y empezó durante la Segunda República con esa película autoproducida, Patricio miró a una estrella, una película que tiene algunas cosas muy interesantes, pero que es muy, muy amateur. Luego se metió en Filmófono, una de las grandes productoras, junto con Cifesa, y ahí aprendió a hacer cine de la mano de un productor ejecutivo absolutamente duro y eficaz, que era Luis Buñuel. Entonces militante del Partido Comunista y él militante de Falange. En Filmófono aprendió a hacer cine de la mano de Luis Buñuel, que había estado en Estados Unidos, había aprendido la mecánica del sistema de estudios, lo contrataron los de Filmófono para hacer lo mismo aquí. Y bueno, lo hizo con una eficacia tremenda. Hizo La hija de Juan Simón, un éxito de público, y Quién me quiere a mí, que es una especie de intento de hacer una Shirley Temple a la española, Buena niña, que es una película muy, muy amateur que no tuvo éxito. Y lo que ocurre es que él le pilla la guerra civil en Madrid, van a por él, por el apellido que tiene, como es esperable, y se refugia en los estudios Ballesteros. Serafín Ballesteros era su amigo, el que lo había metido en el cine, pero finalmente lo capturan y lo llevan a una checa en Madrid, checa de calle Marqués de Riscal, que era en manos del PSOE, me parece, o del UGT, perdón. Y allí lo van a matar, pero interviene el jefe de... Habían nacionalizado los estudios Ballesteros, el encargado, que tomó el mando, interviene para liberarlo, porque tenía muy buena relación con todo ello. Y interviene decisivamente en salvarle la vida el propio Luis Buñuel, que movió todos sus contactos, que tenía muchos en aquel Madrid caótico de julio y agosto del 36, para salvarle la vida a Saez de Heredia, que de hecho pues logra salvar la vida, huye a Francia, reingresa otra vez a España y hace la guerra civil en artillería antiaérea, y una vez derribó un avión, incluso, me lo cuenta él, un poco avergonzado. Y después de la guerra, pues vuelve a retomar la actividad haciendo documentales para el Departamento Nacional de Cinematografía, pero consigue reingresar en el mundo del cine con A mí no me mire usted, una película rarísima con Valeriano Andrés, a reivindicar, y de inmediato lo cogen para Raza. Ahora en un momentito veremos cómo. Pero luego empieza a hacer cine de calidad. En Raza, según Saez de Heredia, no es su mejor película, él la tiene en una estima sentimental, pero dice que como cine es regular, quizá se fustiga demasiado, pero es que claro, es que luego viene El escándalo, que es una película en términos de narrativa fílmica extraordinaria. Con el paso del tiempo, apolillada y un poco apergaminada, bueno, es una adaptación de Pedro Antonio de Alarcón, pero si tú la miras con ojos de narrativa fílmica y dices, caramba, ¿este es el mismo que Raza o que Patricio mira una estrella? Es imposible. Luego hace la que ha comentado Juan, El destino se disculpa. Una adaptación, como sabes, de su autor favorito. De Vencerla Fernández Flores. De Vencerla Fernández Flores, maravillosa. Bambú, no voy a comentarlas todas, no quiero ser pesado. Bambú, que es una exploitation de la que se avergüenza Saez de Heredia para continuar con el éxito de los últimos de Filipinas, de Antonio Román precisamente. Entonces hace una especie de cosa parecida que no le queda bien. Mariano Arrebul es la adaptación de las novelas, aquellas, recordarán ustedes, de la saga de los ríos, ¿no? De Ignacio Agustí, pues que queda muy bien. Las aguas bajas negras, primera colaboración con Carlos Blanco, que es un guionista excepcional del cine español, que es un western situado en Asturias, entre mineros y gente de un pueblo. La mía hay muchas, es un cine de estampita, de misiones coloniales. Don Juan, que es su propia versión originalísima de Don Juan Tenorio. Los ojos de Jangüella, nuevamente con Carlos Blanco, el guión, extraordinaria película de cine policíaco. Todo es posible en Granada, rodada en Granada, con la actriz Merle Oberon, nada más y nada menos, y acaba la década, porque he puesto del 35 al 55, esos primeros 20 años de la filmografía de Saez de Heredia, nada más y nada menos que con Historias de la radio, una de las grandes, o vamos a ser más hiperbólicos, grandísimas, excepcionales comedias de la historia del cine español. Juan de lo ha contado 1000 veces y no sé si alguien no ha escuchado la anécdota de la trama, que años más tarde aparece en una película de Woody Allen, que es Días de Radio. Es la trama esa de los ladrones que están robando y te llaman por teléfono, cogen el teléfono y resulta que es un concurso por meter la radio y aciertan la pregunta y ganan un dinero. Esa anécdota que sale comentada en Días de la Radio se repite 30 años más tarde en Días de Radio de Woody Allen, exactamente igual. Misterio. Había visto Woody Allen en Días de Radio, eso había ocurrido también en Estados Unidos.
que es exactamente lo mismo, Entonces, es una curiosidad. Como dice Manolo, es una comedia extraordinaria, como decía, que coincide en el tiempo con los primeros con los primeros Berlanga, con los primeros Bardem, con las primeras comedias de Berlanga, una comedia muy de costumbre, muy planteada, con un plantel de actores extraordinario, pero que, insisto, ahí demuestra una de las cosas que también en algunas críticas, completamente, creo que lo dice Fernando Méndez Leite hijo, que echa en falta el humor en Raza, que sin embargo es una de las características que está muy presente en la filmografía de Sáenz de Heredia. Es un director que rueda muy bien comedias, de las cuales ahí no son todas comedias, pero hay algunas de las mejores son comedias. Y ahora que vamos a ir viendo más, que Manolo vamos a mostrarnos más. No, ya he acabado aquí. He acabado hasta el 55. Vale. Aquí tenéis una película del 62, que es El grano de mostaza, que es la fotografía que he puesto, y ahí ve a Sáenz de Heredia ya, pues con más edad, ¿no? Que otra comedia, y tiene una comedia, se lo comentaba yo antes, que es Faustina, que es una comedia del año 57, parece que era, ¿no? 57, 58, sí. ¿no? Que se presenta en Cannes, y eso lo cuenta Fernando Fernán Gómez, es una comedia en la que actúa él, nada menos que con María Félix de protagonista, y que se le acercó George Stevens a él, a Fernando Fernán Gómez y a Sáenz de Heredia para felicitarlo, decirle que era una comedia extraordinaria, que inventiva habían tenido, que ese infierno, qué divertido era, que eso de dónde lo habían sacado, y mira usted por dónde, ese mismo infierno, por cierto, también ese mismo infierno así como burocratizado que aparece en la que vimos este año de José María Forqué, en la de que yo lo toca la flauta, es el mismo infierno que, mire usted por dónde, aparece en Woody Allen, es Desmontando a Harry. Es el mismo infierno. De nuevo, ¿y eso cómo es posible? El mismo infierno de burocracia, de distintos niveles. Se recuerda la película de Woody Allen. La primera planta, abogado. La segunda planta, judío. La tercera planta, comerciante, no sé qué. El mismo infierno. Exactamente lo mismo que aparece en Faustina y que aparece en la de José María Forqué. Bueno, casualidades, supongo, o humor judío, es que es lo único que se me ocurre, ¿no? Esa combinación, y ahí entraría Poncela, Neviras y todas esas conexiones tan particulares que tiene cine español con el cine norteamericano. No sé, es una curiosidad más que notable. Bueno, estoy contemplando con pánico que son las 8:30 y no me he empezado todavía. Bueno. Vamos ya con Raza, ahí hay muchos carteles, este es el más conocido de todos ellos, que además aparece arriba, el Alcázar de Toledo, que no aparece en la película, pero bueno, es una especie de compendio de escenas del film, ¿no? Lo primero que quería comentar es cómo surge el proyecto. Franco escribe la novela, y entonces dice, hágase. Hay documentación, ¿no? Y para hágase crea una institución que se llama el Consejo de la Hispanidad, que va cambiando de nombre y pervive actualmente con el nombre de la AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Pero eso lo crean para Raza. Y pone a sus dos amigos suyos, periodistas muy conocidos, Manuel Halcón y Manuel Aznar, pariente del Aznar que conocemos, al frente, y crean de inmediato una sección de cine, que es lo primero que hacen, curiosamente, ¿no? Al que pone al mando al jefe de la Casa Militar de Franco, Jesús Fontán Lobé, que luego fue almirante, o sea, y amigo suyo desde niño en el Ferrol. Dice, Jesús, tú encárgate de esto, ¿no? Y para poner en marcha la película financiada con dinero público, 1.650.000 pesetas del año 41. O sea, eso superaba con muchísimo el presupuesto de cualquier película de mediana española, muchísimo, era realmente una fortuna, ¿no? Y ponen todos los medios posibles, pero necesitan un director. No se fían de los que hubiesen sido los lógicos, pues Florian Rey, o Juan de Orduña, o Benito Perojo, no se fían de ellos y hacen un casting de directores. ¿Qué es un casting de directores? Según algunas fuentes eligen 5, según otras son 3 directores. De ellos sabemos seguro 2 nombres, que es el propio José Luis Sáenz de Heredia, obviamente, Carlos Arévalo, el de Jarca, y uno, Enrique Gómez, que he tenido que buscarlo porque murió muy prematuramente y no hizo cine. Ese nombre de Enrique Gómez lo dan a Mariscal en una entrevista, pero hasta ese momento no salía. Total, que tiene el casting de directores y dicen lo siguiente: háganme ustedes los 100 primeros planos de Raza. Aquí tienen la novela de Jaime de Andrade, guiño, guiño, ¿no? Y háganme los 100 primeros planos. Y entonces, finalmente, el elegido es José Luis Sáenz de Heredia.
¿Por qué lo eligen? Bueno, hay dos versiones. Una de José Luis de Heredia, que esto le preguntaron 1000 veces y repitió casi siempre lo mismo, pero sucesivamente adornado, ¿no? Y luego hay algún documento que voy a leer el principio. José Luis de Heredia dice que cuando le dio el documento de los 100 primeros planos a Fontán, Fontán se lo pasó a Franco, ¿no? Y Franco le dijo, todo esto por persona interpuesta, ¿por qué ha quitado usted lo del arzobispo Gelmírez? El arzobispo Gelmírez es mítico y era supuestamente un arzobispo medieval que había creado la Armada Española, y en la novela hay una parrafada de dos páginas contando todo el rollo del arzobispo Gelmírez, ¿no? Eso, como criterio, Sáenz de Heredia lo machacó y Franco se quedó extrañado. Y la respuesta de Sáenz de Heredia a Fontán, para que se dijera a Franco, con mucha educación y precaución, es: no hay que dedicar un metro de celuloide a algo que puedan encontrar en el Espasa. Entonces a Franco, que alguien se le opusiera y con ese criterio le parece que le sentó bien, y dijo: este es el que va a hacer la buena película. La realidad, bueno, pues en los archivos, investigadores como Nancy Berthier pues han encontrado los documentos, ¿no? Y uno de ellos, que es, digamos, el documento donde se dice el porqué de la elección de Sáenz de Heredia, empieza con las siguientes palabras, voy a leer muy pocas líneas, ¿vale? Dice lo siguiente, va dirigido a Fontán y es un memorándum. El problema del director, quien elegir de director en raza, es realmente un asunto de preocupar. En primer lugar, la casi totalidad de los directores son gente sin moral privada, comercial ni profesional. Y alguno, que es menos enemigo y más decente, es de una ineptitud terrible. Hay que pensar en la gente decente y nueva, pero no puede encomendársele una obra de esta envergadura a un novato. La única persona que vemos que pudiera reunir las condiciones de buena formación espiritual, decencia y el suficiente conocimiento del oficio cinematográfico es don José Luis Sáez, se ha comido la N, de Heredia. O es un muchacho modesto y, como es lógico por razón de su parentesco y de ideología, muy perseguido por los rojos, ¿verdad? Y entonces le hacen el panegírico, ¿no? Y bueno, probablemente esté más cerca de la realidad que lo del arzobispo Gelmírez, pero el caso es que finalmente le encarga a José Luis de Heredia, que no puede decir que no de ninguna manera, y que se mete de cabeza, dejando todo lo que estaba haciendo, estaba con escuadrilla, con Antonio Román, lo deja todo para raza. Bueno, empiezan a rodar con todos los medios de producción que os podéis imaginar, ¿no? Los tengo aquí porque esto fue divulgado por las revistas de cine de la época. Rodaje de 109 días, 34 en exteriores. Esto era, 34 en exteriores era el triple que una película normal española en interiores, ¿no? 50 decorados, incluso uno de ellos, que salen solamente 3 planos, fue carísimo. Una pequeña ermita donde van los protagonistas al principio de la película. Reproducir una ermita románica para 3 planos, ese era el nivel de producción que tenía. 600 trajes, la mayoría de época, que eso es carísimo. 100 actores principales, 1500 extras. Positivaron 3100 metros de película, pero rodaron casi 40.000. El celuloide en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, era dificilísimo de conseguir. De hecho, el propio nodo tenía unos problemas inmensos para conseguir el celuloide. Aquí no hubo problema, 40.000 metros gastados para solo 30.000. O sea, solo 3.000, perdón. Es decir, que rodaron mucho y descartaron mucho. La música que escuchamos al principio de Manuel Parada, autor también de La Sintonía del Nodo, una orquesta con 80 músicos, o sea, por todo lo alto. Y esto es más técnico, pero da idea de la importancia. Hicieron 40 copias. Esto de las copias los cinéfilos no interesa, pero claro, que una película se pueda proyectar en un cine quiere decir que tiene que haber una copia que se proyecte ahí. Y hacer una copia en Fotofil o en Madridfil, eso es carísimo. Entonces, y ahora, hacer 40 copias estaba al alcance de la Metro Goldwyn Mayer en España. Esto quiere decir que hicieron 40 copias y simultáneamente podían proyectar la película en 40 cines de toda España, ¿no? Por tanto, el nivel de producción fue monumental. El reparto, y ya vamos a empezar a ver imágenes dentro de un momentito, el reparto es muy conocido y ahí tenemos a Alfredo Mayo, Alfredo Fernández Martínez, de 1911, como el propio José Luis Sáenz de Heredia ya había hecho cine patriótico y es casi la encarnación de ese tipo de películas. Un actor competente que vimos el otro día en La Caza y en Piperín Frappé, ya de... Y mañana el Patrimonio Nacional, pues, también. O sea, un actor maduro, pero que medía 1,80 m, sabía llevar el uniforme como nadie, es decir, era el galán de la época y un actor competente que muchas veces
sea menos valorado, ¿no? Hizo la guerra con los nacionales y bueno, el siguiente, solo he elegido a 3 de todo el reparto. El malo, José Nieto, el que ya hemos visto, bueno, no lo hemos podido ver en La Marquesada, y si alguien quiere verlo haciendo de Franco al final de sus días, en el tercer año resucitó. Un actor extraordinario, y en la película Raza encarna al malo, que es un arquetipo, pero es tan buen actor que le da humanidad al malo. Cosa que Alfredo Mayo es una pieza tallado en piedra, pero él conseguía dar humanidad, y tiene un personaje en Calle sin Sol de Rafael Gil que está extraordinario, realmente. Es uno de los grandes actores, quizá no suficientemente valorado. Y muy conocida, la maravillosa, del todo, Ana María Rodríguez Arroyo Mariscal, Ana Mariscal, ¿no? Que es la chica muy jovencita entonces, porque ella es del año 23, quiero recordar, o sea, no tenía los 20 años, pero ya había fascinado al propio Franco en una película que había hecho previamente, era actriz de teatro, luego fue directora de cine, como ven ahí con El Foco, y muy interesante. Tuvimos a su hijo ahora un par de meses. Sí, justamente para conmemorar el centenario pusimos su primera película, la de Segundo López Aventura Urbana, exactamente eso. Una mujer pues con una carrera interesantísima, quizá la más interesante de todo el elenco, y se ve muy jovencita. La muchacha hace lo que puede, nunca renegó de la película, ni de Franco tampoco, ¿no? Pero que fue el papel que la catapultó a la fama. Y luego en papeles secundarios, pues Luis Arroyo, que también salió mucho cine patriótico, Julio Rey de las Heras, que es el que hace de padre, bueno, un elenco de primer nivel. Bueno, vamos a ver ya imágenes. Antes os presento el esquema temporal de Raza para aquellas personas que no lo hayan visto, ¿no? ¿Puedo preguntar, pueden levantar la mano a aquellos que hayan visto Raza? ¿Han levantado la mano derecha con el brazo extendido? Bueno, entonces puedo hacer ahí puedo hacer spoiler. Esto es un poco, vamos, no trata ni de ser una explicación esquemática de la película, ni siquiera de los arcos temporales, pero muy básicamente dónde se ubican las escenas principales de Raza. Empieza la novela en el 97, la película en el 98, con la guerra de Cuba y la batalla de Santiago. Y entonces ahí vemos una derrota militar, y se ve la gran superproducción de los barcos y tal, donde muere Pedro Churruca padre. También en ese momento hay un flashback donde nos cuentan la derrota de Trafalgar en 1805, donde muere Cosme Damián Churruca, el antepasado notable. O sea que vamos de derrota en derrota. Luego se sitúa en 1928, vamos a ver una escena durante el final de la historia de Primo de Rivera. Los niños que hemos visto aquí ya son adultos, han crecido, y ya van a encarnar a esos arquetipos, ¿no? Del militar glorioso, José Churruca, el republicano, Pedro Churruca, el hermano menor, que en la película queda muy borroso, porque empieza de marino y acaba de cura y no se sabe por qué, y obviamente una hermana que tiene la función de casarse con un militar, y poco más. Pero lo interesante, y esa es la escena que veremos, es que ahí se prefigura la guerra civil. O sea, se prefigura esa división en dos Españas que se van a enfrentar ineludiblemente. Y luego, tras una serie de encadenados de periódicos, con un esquema, o sea, un recurso visual muy hollywoodense, pasamos la República por alto y nos metemos en la guerra civil, donde hay varios episodios en la segunda parte de la película, ambientados en el 36, en el frente de Bilbao, que creo que es el 37, y el final en el 39. Ahí muere Jaime Churruca, que se ha convertido en fraile y asesinado. Muere Pedro Churruca, el hijo malo, después de convertirse al bien, es fusilado, y muere, pero resucita. Aquí, esto es una rata, es José Churruca, el protagonista, que muere y resucita. Después de encadenar varias derrotas frente a enemigos extranjeros, con la pérdida de las colonias, la pérdida del imperio, pues por fin tenemos una victoria, que es la victoria de la España nueva, de la España triunfante. Eso es lo que está en la novela, en varios arcos argumentales más desarrollados, y que Sáez de Heredia sintetiza. Sáez de Heredia cogió cosas de la novela tal cual, incluso frases de diálogo, otras las quitó por completo y algunas las modificó. Entonces os propongo ver una escena que está en la novela, pero que Sáez de Heredia añadió cosas y la cambió, y la vamos a ver de inmediato. Se ambienta justamente en 1928. Os la presento y la vemos dentro. A ver, voy a lanzarla y le doy a la pausa. Isabel parece muy feliz. Vale.
¿Dónde estamos? Digo, para contextualizar lo que vamos a ver. 1928. Acabamos de asistir, en la escena anterior, a la boda de la hermana de José Churruca, Alfredo Mayo. Ahora veremos a Pedro Churruca y este es Jaime. Son 3 hermanos varones, una hermana que se acaba de casar con un militar, que interpreta Luis Cancio, un actor por el que tengo una debilidad porque me parece extraordinario y muy... Bueno, y entonces se han reunido ya después de la boda, del convite, y se ponen a hablar en lo que, por lo menos en mi casa, se llama un consejo familiar. Cuando hay que tratar asuntos graves, vamos a reunirnos, que aquí van a pasar cosas, ¿no? Y entonces se reúnen. Tengo muchas más escenas, pero como no va a dar tiempo, quizás sea mejor dedicarnos intensivamente a una más que a otra, ¿no? Bueno, se reúne la familia y vamos a ver lo que va a pasar, ¿no? Sí lo parece. Lo que hay que pedir a Dios es que Luis no salga a su familia. Qué distintos somos. Puede, pero tiene lo que a nosotros nos falta. Dinero. No, Pedro. Siempre nos ha sobrado de todo. Dios nos ha dado con holgura más de lo necesario. No creo yo eso. Precisamente quería hablarte. Ahora que Isabel se ha casado, quiero recibir la legítima de padre. La legítima de tu padre. ¿Pero qué dices? ¿Cómo que qué dices? No sé por qué os molestan. ¿Acaso es esta la primera vez que pensamos todos en ello o que no sea agradable? Pues yo creo que ha sido todo. No, señor. Yo ya pensaba al casarse Isabel hacer la partición de nuestros bienes. Mañana mismo veré al notario y dentro de unos días tendrás tu legítimo. Yo preferiría naturalmente no tener que hacerlo, pero necesito dinero para mi carrera política. Las actas de diputado no las regalan y yo tengo que pensar en mi porvenir. De otra forma no lo hubiera pedido. Cuanto tenemos es de nuestra parte. Otra cosa sería una villanía. Mira, José, no trates de embrollar este asunto. Ella lo ha pensado y quiere. ¿Razón o bondad? Las dos cosas, José. Que la razón es nuestro derecho y la bondad nuestro deber. Hasta cierto punto, la nada. Que mucha bondad es prescindir de todo al fin y al cabo para una mala empresa. Ya más mala empresa que yo trate de salir diputado. De tu significación, sí. Lo compré. Buena empresa la de los militares, que por pintar por ahí la cigüeña os aseguramos la vida a todos los ciudadanos. Dices ese disparate porque te duele que seamos el principal estorbo para vuestros manejos turbios e indignos. José. Sí, indigno. Ven conmigo. ¿Es que no queréis que tenga ni un solo día feliz? Todo esto se acabará, rico. Dios quiera que sea el día en que cada uno estemos en distinto para ti. Ya está bien, José. En la novela no se pelean. La madre dice, niños, tranquilos, y se acaba la discusión. Pero Saez de Heredia dramatiza hasta el extremo la película. Con nos quedan 13 minutos, vamos a hacer, si te parece, Juan de, y me lo permite, un experimento. Que es ver esto sin audio. ¿Y por qué vamos a verlo sin audio? Porque ya que conocemos lo que dicen los personajes, ahora podemos fijarnos en la narrativa fílmica. A ver si José Luis Saez de Heredia era un matado, como dicen, o era un buen cineasta con criterios. Que obviamente la respuesta, por lo menos por mi parte. Y voy a ir parando un poquito. Aquí tenemos muchas cosas del cine clásico. Para empezar, una composición familiar de una sagrada familia donde, como no hay padre, porque el padre murió en la batalla de Santiago de Cuba, pues este hijo, que no es el hijo mayor, pero el que hace el rol, por lo menos simbólico, visual, de padre. Fijaros la composición. Hay algo muy típico, Juan, interrúmpeme cuando quieras, porque tú esto sabes más que yo, del cine clásico, que es interponer objetos entre la cámara y los personajes. Toda la escena está llena de cosas que estorban la mirada. ¿Por qué lo hacen? Una forma de alguna forma de crear ese contraste entre lo que está en primer término y el fondo y que te fijes mucho más lo que está justamente al fondo, es decir, que tenga un elemento como de cierta realidad en lo que estás viendo, pero que realmente no está enfocado, no está en profundidad de campo, con lo cual tienes tu primer término desenfocado y al final ellos son lo principal en la imagen, ¿no? Claro. Vas coherente con eso, vamos. Y estás creando una sensación de tridimensionalidad, de plenitud. Quiero que nos fijemos muy brevemente, no veis fotograma por fotograma con este nivel de detalle, pero es solamente el principio. Vamos a fijarnos en la iluminación de las cabezas. Esto es clásico, absolutamente. Un foco específico para iluminar perfiles de cabeza. Esto se lo dice a, bueno, no quiero decir nombres de directores actuales, que ya lo dices tú en el Cine Club todos los días para meterte con ellos, pero tú le dices eso y no lo entienden. ¿Y por qué? Porque así logras desempastar del fondo los rasgos de la cabeza. Vuelve a crear una capacidad visual para que entienda el espectador qué está pasando ahí. Luego hay pequeños detalles. Fijaros la escultura, estamos ante una casa burguesa con un nivel de ornamentación que nos indica su estatus social.
Aquí tenemos al malo. Curioso. Si hay algún lacaniano en la sala, se frotará las manos. Pero este que está aquí en el cuadro es el padre muerto. El padre muerto. ¿Vale? Y este es el malo. Oye, los otros hermanos, uno iba de marino y otro de militar. ¿Y este de qué va vestido? Va vestido, pues, va vestido de burgués, que es una palabra que aparece muchas veces en la película porque tiene ese discurso. Una perla que le adorna aquí. Va repeinado, ¿no? Y tiene esa mirada torva, que yo creo que es más del físico de José Nieto, pero que pega perfectamente con el personaje, ¿no? Y sobre todo es muy interesante que está aislado del grupo. Si te das cuenta, la manera de cómo él está aislado, es decir, está la familia en un plano y en contraplano, totalmente al margen, y además, pues después cuando abre plano a una enorme distancia, ves que están al lado, está como de aquí al fondo de la sala, están totalmente separados, y son mundos totalmente distintos. Fijaros el montaje, ¿no? Son dos mundos distintos, dos mundos separados visualmente. Pero ahora, ¿qué va a pasar aquí? Él entra en ese mundo a través de la panorámica, lo acompaña y lo mete en la familia de nuevo. Y cuando vamos a llamarlo el malo, que sea un poco infantil, ya interacciona con el núcleo familiar, se desata el drama. Antes estaban separados porque no podían estar juntos, porque son mundos ideológicamente, vitalmente distintos, pero acaban por entrar en el mismo plano. Eso solo puede haber una solución a ello, que es el drama, el conflicto. Y ahí le va a pedir la legítima del padre. ¿Para qué? Para financiar una carrera. En el año 28 parece prefigurar el guión que se avecinaba a las elecciones municipales, ¿no? O algo por eso. Bien, aquí lo tenemos en primer plano con un humo mefistofélico, ¿no? Que lo envuelve. Fíjate que además reparte a los dos hermanos el mismo corte de plano, está en plano medio corto para los dos, en plano para contraplano, es decir, les da el mismo peso en ese momento en pantalla. Y el récord de mirada es perfecto. Perfecto. Como el duelo de mirada, la diagonal que lo enfrenta a él aislado y al grupo. El plano contra plano que van a hacer exactamente igual cortados los dos. Bien, ¿quién inicia la pelea? Vamos a verlo otra vez. Vuestros manejos turbios e indignos. Y como criterio curioso, fíjate que parece más alto él, tal como está compuesto el plano, parece más alto, más arrogante el personaje de José Nieto, pero en realidad en este plano están los dos iguales. Sin embargo, en el plano anterior, en el plano que se ve a él de espalda y el plano de frente, hay una distancia y cuando cambia están equilibrados. Tiene una manera de quién es el arrogante, quién es la amenaza. Claro. Porque ahí es el que va a desatar el golpe. Por azar me he parado aquí, pero fijaros que la labor de iluminación es prodigiosa, ¿no? Iluminar eso es complicado y hacerlo también. Y hemos ido en planos cada vez más cortos en duración, cada vez más cercanos para destacar el conflicto, y ya la madre separa a un hijo y el hermano separa al otro, ¿no? Prefigurando la guerra civil. Cada vez que nos veamos en distinto parapeto. Eso no está en la novela. Tan rotunda, ¿no? Pero en distinto parapeto. Sí, no está en la novela. Eso es de Ser de Heredia, que es el que firma el guión técnico, ¿no? Bueno, para ir acabando ya, cachela, más cuantas cosas bonitas nos vamos a dejar, pero hay que seleccionar sí o no. Estas son de 30 segundos. Lo de los frailes no lo voy a poner. ¿No? ¿No lo va a poner? Es que es muy bonito, pero que son 3 minutos. Ponlo. ¿Sí? Bueno, vamos, estos son 30 segundos. El fusilamiento. Hubo fusilados en la guerra que sobrevivieron. Y entonces eso que es verídico, pues lo toma Franco en la novela, que da una explicación muy distinta a la película. Y esta es la escena donde José Churruca ha sido detenido y va a ser fusilado. Son 30 segundos, pero una buena idea visual. La vais a ver, si no la habéis visto, si lo habéis visto la recordaréis, si no, pues os va a gustar. Perdón, que vamos a ponerle audio. ¿Te quieres sentar? No, no es necesario. Entonces date la vuelta. No, me habéis de matar de frente. Como quieras. ¡Arriba España! ¡Fuego! ¡Viva Rusia!
denuncia, ¿no? Un reenfoque que ya deja claro quién ha sido el autor del crimen, ¿no? Es una idea visual muy buena. Cuenta Alfredo Mayo que solía reinterpretar su biografía también de vez en cuando, que esto de descubrirse el pecho fue cosa suya, que no estaba en el guión ni se lo indicó José Luis de Heredia. Bueno, en cualquier caso queda muy, muy épico. Como John Wayne con John Ford con el brazo encentrado del desierto. Ay, ¿no? ¿verdad? Qué bueno. También se lo inventa. Bueno, vamos a poner lo de los frailes. Son 3 minutos ya. Pero esta es la versión larga. Esta es la versión larga. Por la versión corta que la tenía ahí preparada. Exactamente. Este es. Nos quitamos toda la parte del asalto. Esto es un hospital de los hermanos de San Juan de Dios en Calafell, Tarragona, en julio del 36, donde mataron, los anarquistas asesinaron a 20 y tantos frailes. En la película, pues, eso lo cuenta de una manera no exactamente idéntica a la realidad, ni mucho menos, pero ocurrió el hecho, ¿no? Y esta es quizá la escena más conocida y más valorada de toda la película. Solo voy a poner la última parte de la escena, que son 3 minutos, conocidísima. Este es el hermano que se metió fraile. Ego vos al sol vegatis vestis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. ¿Cuándo empieza esto? Cuando lo tengáis listo. Pues ya está. Vamos. Dale cuando quieras. La fotografía de Enrique Gerner es un prodigio en esa noche americana que hace fantástica, ¿no? Y tiene muchas influencias. No sé si tú quieres comentar alguna influencia que hayas podido detectar. Evidentemente hay influencias del cine soviético que le gustaba mucho a Saed Heredia. Una de sus películas favoritas era Zapotekin, curiosamente como a Goebbels y como a Hitler, como son, y como a Leni Riefenstahl, su película favorita. Tiene esa el expresionismo alemán en cuanto al tipo de iluminación, en cuanto a los cortes de encuadre. Cada plano vale ese plano, no se repite ni un solo plano y cada uno tiene un valor perfecto en cada momento. Y luego esa idea del mar, de que borra las huellas de la gente, es decir, como las pisadas las va llevando el agua, es decir, todo eso está perfectamente coreografiado. Es prácticamente muda, si os dais cuenta tiene
escasamente 2 o 3 frases, ¿no? Caracteriza muy bien, a través de un solo plano, la bajeza de los que fusilan, ¿no? Están comiendo pipas en un solo plano, te lo cuentan, no necesitan más para contarte eso. Ojo, comer pipas no era algo baladí. La pipa viene de España con los tanquistas rusos, en realidad ucranianos, durante la guerra civil. Ese hábito de comer pipas. Es decir, que era en ese momento, para un espectador del año 42, era algo identificable con los malos, ¿no? Con las personas que habían cometido el crimen, que eran comunistas, ¿no? Según lo que estaban comiendo. Bueno, realmente extraordinario, hay muchas cosas más que no voy a decir porque me imagino que tendré que volver a casa algún día. Solo deciros que la película vuelve a ser estrenada en el año 1950. La doblan por completo, ¿no? Con actores nuevos, los actores españoles de la Metro-Goldwyn-Mayer que estaban doblando Lo que el viento se llevó, la voz de Betty Davis, la voz de Clark Gable, y el doblaje es mucho peor que el original. Entonces, ¿por qué lo doblaron? Porque la redistribución del año 50 le quitan 6 minutos de brazos en alto, etcétera, cambian diálogos, modifican los diálogos, quitando referencias a Estados Unidos, al fascismo, y insertan voces, ¿no? O voice-over explicativas diciendo que esto es por los males del comunismo. Es decir, convierten a Raza en una película anticomunista, visceralmente y únicamente anticomunista, cuando en la original hay un discurso diferente, anticomunista también, pero mucho más, ¿no? Un discurso asertivo sobre los valores de la nación, del franquismo, etcétera. Y la modifica en esta ocasión porque Europa había cambiado en el año 50 y obviamente no correspondía a un discurso como el del 41 en el contexto de la Guerra Fría y después de la caída de Hitler y Mussolini. Los últimos 30 segundos, si me permite, ya de verdad que son los últimos. Es decir, ¿qué diablo hemos visto aquí? ¿Qué ha sido todo esto? O el que haya visto la película entera. La propia película, en un alarde metafílmico, nos da la respuesta. Esto es realmente alucinante. Esto se llama raza, hijo mío. Se montaje la soviética que viene ahora, que es la que es larguísima, una serie de encadenados, de repente mete todo en una secuencia de montaje portentosa, digna de haber sido rodada en la Warner en los años 40, cambiando a los gángsters por la ley seca, todo eso está manifestamente montado, y de nuevo voy a mostrar el dominio que tenía Sara Heredia de la historia del cine y la capacidad para hacerlo, ¿no? En fin, yo creo que hemos pasado muy por encima de muchas cosas importantes, pero la pregunta que os hago es, ¿se merece un 3,4 sobre 10? Yo creo que no. Ese 3,4 es porque está siendo juzgada en términos ideológicos. Y hay que juzgar las cosas en términos ideológicos y hay que debatir ideológicamente, pero no contaminar la apreciación del lenguaje del cine, de la obra de Sara Heredia, etcétera, por este criterio. Es un poco la opinión que mantiene Juan, de que mantengo yo, cuando se hacen revisionismos históricos sobre calidad del lenguaje narrativo con unos criterios que no son de lenguaje narrativo, ¿no? Entonces, esto no es una reivindicación de Franco, obviamente, ni de esa ideología, pero sí de ver las cosas en su contexto y hacerlo de manera crítica, es decir, entendiendo lo que significa, cómo se cuentan las historias con imágenes, cuál es la narrativa fílmica, cuál es el contexto cultural de las cosas. Todo lo demás o es cultura de la cancelación o es levantar el brazo para saludar una obra, pero yo creo que no es la labor cívica que debe hacer la ciudadanía, que es entender las cosas críticamente en su contexto, ¿no? Acabamos ya, ¿no? ¿Hay una cosa que queráis comentar, preguntar, muy brevemente? Yo quería agradecerte el esfuerzo tan grande que has hecho, un esfuerzo tremendo, y que hayas cogido de tantas películas y que nos hagas ver una película que es de Franco desde el punto de vista del cine. Y la verdad que sabes que te apreciamos mucho, te he hecho unas pocas de fotos porque mío hubiera querido estar aquí,
y que no me importaría ver muchísimas más cosas de las que, con lo bien que lo ha explicado, que lo agradecemos mucho. Tú es que me quieres mucho y ya está muy mucho. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Una cosa que haya por ahí que hay que comentar? ¿Nada? Bueno, pues Manolo, muchísimas gracias por la sesión, por esta posibilidad de que podamos analizar cívicamente, como bien has dicho al final, y cinematográficamente una película tan conflictiva y tan complicada como esa. Vamos a tener la oportunidad también de hacer algo parecido el próximo, si por desgracia contar con tu presencia, para la semana, cuando vemos El triunfo de la voluntad o Olimpiadas, las dos películas de Riefenstahl junto con otras dos que vamos a poder ver, dos magníficas muestras de obras maestras de la historia del cine, también contaminadas evidentemente por la época en la que están hechas, por la ideología con la que las movieron, pero ya habrá tiempo para un poco analizarlas, lo que son como cine, ¿no? De alguna forma cerramos con esto una primera entrega de estos diálogos. Paramos ahora en lo que queda de febrero. La próxima cita la tendremos el 13 de marzo. En este caso nos acompañará la compañera Yolanda Guas, que va a hacer un diálogo, vamos a tener un diálogo sobre, un poco siguiendo esa cronología temporal, acabada la guerra civil, los exiliados, es decir, todos los cineastas españoles exiliados en México. No solamente Luis Buñuel, sino que hubo muchos más que se trataron allí, y un poco qué tipo de cine hicieron allí, qué se encontraron, qué pudieron hacer, etcétera, etcétera. Entonces ella nos va a contar un poco esa otra parte menos conocida, insisto, quitando la figura de Buñuel, que es la más reconocida. Un montón más de cineastas, hombres y mujeres, se trasladaron a México, encontraron su refugio en México para poderse seguir haciendo cine, ¿no? Entonces, de alguna forma, continuaríamos esto, pero como ya digo, eso será el 13 de marzo, miércoles. Pero, si han podido ver un poco el esquema de los diálogos, vamos alternando un mes los lunes, otro mes los miércoles. Por tanto, que cambiemos de mes, en marzo se será un miércoles solamente. A la vuelta de Semana Santa, y ya en abril serán de nuevo los lunes, y seguiremos avanzando un poco por la historia, siguiendo una mínima cronología para ir entendiendo cómo va evolucionando el cine español. Muchísimas gracias, nos vemos el mes que viene. Muchas gracias.